que ligó 5 meses desacelerándose desde el pico que tocó en enero cercano a 10%. Además, es la más baja desde octubre de 2016. Ahora vamos a analizar si la inflación en México ya tocó la cima y cuáles son los factores que pueden favorecerla o presionarla a futuro. Es el tema que aborda Ernesto Farrell, presidente de Bursamétrica y colaborador del Financiero, a quien le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo. Ernesto, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo te va? Bien, pues, ¿cómo viste la cifra de inflación? ¿6.31 ya es la cima? Como acabas de comentar, salió ligeramente abajo de lo que todo el mundo estábamos estimando y adicionalmente con muy buenas noticias en cuanto a los costos, es decir, la inflación al productor, por lo que sí es probable que este número revelado hoy sea el dato más alto de inflación en los últimos 12 meses que vamos a conocer en esta burbuja inflacionaria por la que hemos atravesado. Sin embargo, también hay factores que la pueden favorecer, o sea, que empiece ya a darse este punto de rompimiento, pero también hay factores que la pueden presionar. Sí, casi son los mismos factores que pueden incidir para que sea más alto o para que sea más baja. Digamos que la tendencia sí se ve prácticamente desde marzo. Ha iniciado una tendencia a la baja en la inflación. Este número que conocemos hoy, 6.31 últimos 12 meses, en realidad es un efecto estadístico, ¿no? El verdadero incremento de la inflación lo tuvimos con el gasolinazo y el incremento de las tarifas eléctricas en los 2 primeros meses del año. Para los siguientes meses, pues uno de los factores importantes va a ser el nivel del tipo de cambio, ¿no? Últimamente hemos tenido un nivel mucho más favorable que el que tuvimos hace unos meses, cuando el tipo de cambio llegó a 22 pesos por dólar, ¿no? Ahora hemos visto en algunos días incluso un tipo de cambio por debajo de 18. Te diría, si el tipo de cambio permanece por debajo de 18.50, pues es un factor que va a contribuir a que la inflación se desacelere más rápidamente. Un segundo factor es el efecto de las tasas de interés en pesos. En la medida que se ha subido la tasa de interés en pesos mucho más rápido de lo que han subido las tasas internacionales, particularmente las tasas en dólares, pues eso ha favorecido que en lugar de ver un flujo de salida de inversión financiera que se mete a valores gubernamentales en pesos del gobierno mexicano, pues en lugar de que se retire, pues al contrario, entre. Y eso a su vez provoca que se tenga que comprar pesos y eso a su vez provoca un tipo de cambio más bajo. La tendencia a la baja en los precios de los hidrocarburos, estamos viendo una sobreoferta en el mercado internacional, tanto del lado de los productores tejanos como del lado de Irak principalmente, pues tenemos una tendencia a la baja de aquí al cierre del año muy probablemente en los precios del petróleo, lo cual a su vez va a incidir en que sea poco probable que volvamos a tener necesidad de incrementar fuertemente los precios de la energía en México, tanto gasolinas como energía eléctrica, que a su vez depende como insumo principal del gas natural. Los perecederos, en este último reporte se ve el jitomate como el jitomate asesino, como le llamamos los economistas, por ser un factor relevante, claro, con peso importante dentro del índice. Hemos visto en el pasado que si hay buenas cosechas en el segundo ciclo del año, para octubre, pues muy probablemente el precio pueda bajar y eso ayudar también a que baje la inflación. Caso contrario, si hay un huracán en la zona de Sinaloa que pudiera arrasar con los sembradíos, pues entonces el precio se nos dispara. Exacto. Certidumbre sobre las tendencias electorales, ese es otro factor relevante. Sí nos parece que hacia finales del año, cuando arranque más en forma el proceso de elecciones y se empiece a vislumbrar quiénes son los candidatos de las distintas fuerzas o alianzas que van a participar, muy probablemente pues tenga una ventaja, como lo ha presentado en las últimas encuestas del Financiero Andrés Manuel López Obrador. Si la distancia respecto de los candidatos nombrados, sus contrincantes, es muy alta, muy probablemente se genere nerviosismo en los mercados y esto haga subir el tipo de cambio, lo cual a su vez repercutiría en la inflación. Un flujo elevado también de las remesas familiares, como el que hemos tenido hasta ahora. Hoy el último dato de mayo, las remesas familiares más altas de la historia, 2.580 millones de dólares para el mes de mayo. Y lo que va del año también llevamos récord.
Si sigue así el flujo, favorece un tipo de cambio bajo y un mercado interno sólido. Caso contrario, si de repente se nos bajan mucho las remesas, puede presionar el tipo de cambio y a su vez presionar la inflación. Un buen manejo de las finanzas públicas, al final de cuentas, es un factor fundamental. Hasta ahora hemos tenido pues, muy buenos datos, tanto del lado de la recaudación como del lado de recortes en el gasto y del ejercicio del presupuesto. Favorecen también a que no nos bajen la calificación. Todo esto contribuye a un tipo de cambio más alto y a estabilidad de precios. La subasta de dólares han sido otro factor que, si continúan los vencimientos y volviéndolo a lanzar, favorece que el tipo de cambio se presione menos. Si por alguna circunstancia el Banco de México decidiera cancelar estas subastas, tendríamos mayor presión en el tipo de cambio. Y por último, las negociaciones en el TLC. Si son exitosas, nos favorecerá al tipo de cambio y a la inflación. Si hay piedritas en el camino, piedrotas, el tipo de cambio puede subir y a su vez la inflación también. Oye, ayer conocimos las minutas de la reunión anterior de Banco de México donde subió su tasa a 7%, pero lo que reflejan es que hay división en la Junta, ¿no? Sí. Sobre los riesgos para la inflación, el balance de riesgos, y también sobre el momento en que oficialmente ya va a concluir el ciclo alcista de tasas. Sí, incluso entre los analistas también hay quienes piensan que Banco de México pudiera empezar a bajar las tasas a finales de este año, y hay quienes piensan que a mediados del año. En Sudamérica en particular pensamos que muy probablemente las tasas no puedan bajar hasta pasadas las elecciones de julio. Sí, es muy probable. Y depende quién gane. Depende quién gane, porque a lo mejor las tienen que volver a subir. Exactamente, esa sería. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Muy bien, Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Estamos contigo en contacto más adelante.